Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy estoy con Andrés, que ha estado interesado recientemente en el trabajo que estamos desarrollando. Sí, muchas gracias. ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Feliciano. Doc, muchísimas gracias por invitarme aquí a este podcast. Yo tengo conocimiento que su merced tiene un instituto de psicoanálisis, ¿no? Pues yo quería aprovechar pues como para preguntarle cómo es este tema del consciente y el inconsciente, que es como todo eso, o sea, digamos, ¿cómo es una manera fácil de interpretar? Bueno, en el Instituto de Psicoanálisis de Freud lo que enseñamos básicamente está en relación con lo que tú estás preguntando. Uh-huh. ¿Sí? Freud, su gran descubrimiento es que en Occidente descubriéramos que los seres humanos tenemos un inconsciente, que hay unas pulsiones escondidas por allá adentro en una parte de la mente que no entendíamos muy bien, que guiaban nuestra supervivencia, guiaban nuestra reproducción y nos ayudaban a vivir. Ese fue el gran descubrimiento de él. Pero son términos que generan mucha confusión. Uh-huh. Tú escuchas que hablan de subconsciente, de preconsciente, de inconsciente. No hay claridad. Parece que lo que hay claro es que una cosa es estar consciente, estar despierto, alerta, darnos cuenta de que estamos aquí, que tú me ves, que yo te veo, que sentimos, escuchamos, tenemos unos sentidos que estamos captando información y que nos damos cuenta de eso, ¿sí? Que todo el mundo relaciona, digamos, con estar consciente. Uh-huh. Pero con lo que es lo que la gente llama el subconsciente, el preconsciente, el inconsciente, hay mucha confusión. Realmente Freud, después de investigar, Freud era neurólogo, ¿sí? Él trató de entender cómo las neuronas funcionaban para articular eso de lo consciente y lo inconsciente. Finalmente, después de muchos años de trabajo y de plantear su teoría, él planteó un modelito, el modelo del huevo, que establecía que hay 3 niveles. 2 niveles, llamémoslo conscientes, que tienen un tipo de funcionamiento, que es la conciencia y el preconsciente, y hay un nivel debajo de eso, donde hay muchísima información, que es información a la que no tenemos acceso, que es inconsciente. O sea, en resumen, tendríamos la conciencia, el preconsciente y el inconsciente. La conciencia es, como te dije, tú me ves, te das cuenta que me estás viendo, me escuchas, yo te veo, etc. El preconsciente sería lo mismo que toda esa información que nosotros tenemos acceso muy fácil, pero no la tenemos en este momento. Si tú, por ejemplo, yo te pregunto cuál es el nombre de tu mamá, pues tú no estabas pensando en eso, pero rápidamente puedes traer esa información, y entonces toda esa información a la que tú fácilmente puedes acceder es lo que llamamos desde Freud el preconsciente. Pero hay mucha información que no puede salir, que lo que encontramos son derivados, que no se puede llegar directamente a esa información que es la que está en el inconsciente, ¿sí? Y entre el preconsciente y el consciente, que funcionan similar, con palabras, imágenes, con información muy clara y concreta, y el inconsciente, que funciona de una forma completamente diferente, una forma pues que es muy complejo de explicar, hay una barrera, que es la barrera de la represión. La gente sabe que, yo reprimo mis sentimientos, reprimo mis emociones, hay muchas ideas respecto a eso, pero en realidad la represión es una barrera que separa la información que hay en el inconsciente de la información que está en el preconsciente y en el consciente. ¿Y qué es lo que está ya metido, escondido? En últimas, son programaciones automáticas o instintos, si la gente entiende más o menos qué es instintos, que básicamente sirven para 2 cosas: para que sobrevivamos en este mundo y para que nos reproduzcamos. Entonces son programas automáticos cuya información está allá anclada en la biología, en lo más profundo de nuestras mentes, y que saca derivados hacia nuestra conciencia y que pasan por el preconsciente, que es esa información con la que nos movemos en la vida y que nos ayuda pues a sobrevivir y a reproducirnos y a tener una vida normal. Ok. O sea que, bueno, digamos, como tratando de ponerlo como en paralelo, o sea, por ejemplo, o sea, por lo menos como mi celular, o sea, digamos, es como lo material, lo más tangible, ¿no? O sea, la conciencia vendría siendo pues como lo que uno puede ver como en las aplicaciones de celular, ¿no? Entonces es como lo
lo que hace que funcione el celular y si yo quiero buscar un contacto para hacer una llamada, lo tengo ahí. Su merced dice que el preconsciente es. El preconsciente vendría siendo algo que no estoy pensando en este momento, pero entonces lo puedo traer. Entonces puede ser uno de esos contactos que yo tengo guardados ahí hace rato y pues lo puedo volver a llamar o escribirlo, o lo que sea. Pero entonces ya la parte, el inconsciente es la que estamos abajo. Ese vendría siendo como lo que programa el celular con lo que funciona el celular. O sea, porque pues es decir, o sea, todos somos seres humanos. Su merced habla como de una programación genética pues con la que nacemos, que es lo que precisamente son como los instintos a lo que responde uno. Vendría siendo pues como la forma como viene de fábrica y pues uno es el que con la experiencia pues va modificando su celular. Yo creo que es un ejemplo magnífico, porque primero que todo el celular se puede prender. En ese momento está alerta, ya digámoslo así, está consciente, está despierto a interactuar con el ambiente, a diferencia de cuando el celular está apagado, que podría, digamos, ser muy similar a cuando estamos dormidos. ¿Sí? No quiere decir que se pierda la información que hay ahí, que se haya muerto, sino que está en otro tipo de estado. Pero muy bien, tú dices, una aplicación es una información a la que tú fácilmente accedes y que está en el lenguaje que tú entiendes. ¿Sí? Usted mira los números, el número de celular de su ser querido, el nombre, etcétera, usted lo entiende. Pero lo que mueve esa programación es algo complejísimo de matemáticas que viene de fábricas y que viene prehecho con una programación específica para que pueda funcionar esa aplicación en el celular, que sería lo que llamaríamos la información inconsciente. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo muy bueno. Uno puede apagar el celular y programarlo para que se suene una alarma en cierto momento, o sea, que se despierte. También, digamos, o sea, el celular incluso apagado tiene energía y tiene un funcionamiento que se está dando cuando aparentemente está apagado. Lo mismo que nos sucede a nosotros cuando estamos durmiendo. Eso no quiere decir que no esté funcionando, todo sigue funcionando, toda la información de programación está ahí y toda la información que tú le has metido está ahí. Es más, esa mención que tú haces de que el celular te lo entregan de fábrica y tú le metes mucha información de acuerdo a tu vida, a tus contactos, a tus fotos, a lo que te ha pasado a ti, es muy similar a lo que pasa con los seres humanos. Digamos que los seres humanos venimos de fábrica con una programación. Esa programación ha evolucionado, así como ha evolucionado este celular del celular 1 al modelo 20 que ya tienes ahora. Nosotros también evolucionamos desde ser una célula unicelular y fuimos pasando por todo tipo, digamos, de la escala vegetal y animal hasta llegar en algún momento a ser seres humanos. Eso ha hecho que haya evolucionado toda esa información de programación, que sería, digamos, el software que lleva, digamos, el celular y con el que te lo venden y con el que tú naces de cero. Pero ya hay muchísima información. Cuando tú naces ya sabes que si tú eres hombre, ahí hay una información para que cuando te dé la adolescencia se activen unas hormonas, te atraigan las mujeres o te atraigan lo que sea, pero es una información que viene ahí metida, que ha evolucionado y que busca solo dos objetivos, que es que sobrevivamos y que nos reproduzcamos. ¿Sí? Esa es la información, pero que el niño a medida que nace e interactúa con su mamá, con su papá, con el medio, con la cultura donde nació, va a recibir una cantidad de información que va a moldear esa programación que tiene y que le va a dar su carácter también único y su comportamiento único y un comportamiento, digamos, consciente, único y especial. Bueno, ahora pues con todo eso que su merced nos dice, digamos, con base a la experiencia que uno va adquiriendo a través de la vida, digamos, yo por lo menos tengo muy vagos recuerdos como de mis primeros años, no sé, ni siquiera sé si fue a los 3, a los 4 o 5 años que tengo como mi primer recuerdo, pero más o menos uno tiene como pequeñas escenas de imágenes, de lugares, de aromas, de sonidos. Antes de yo ser, digamos, como consciente de que soy un ser humano, de que camino y que tengo familia y que vivo en una casa y todo eso,
¿Cómo se le llama a eso? O digamos, ¿qué ocurre con el cuerpo humano? O sea, ¿uno está como en automático o hay como es ese manejo del ser antes de ser consciente? Bueno, el niño es completamente consciente. Incluso las últimas teorías han demostrado que el bebé en el útero se mueve, se chupa el dedo, reacciona a los sonidos, sus órganos de los sentidos están recibiendo información, ya tiene una programación. O sea que digamos que no hemos podido establecer claramente, porque los niños al nacer no hablan, hay una área de observación de bebés que trata de entender lo que está pasando, pero realmente nadie sabe qué siente un bebé, pero tiene todos los órganos de los sentidos y está respondiendo a todos los estímulos desde cuando está en el útero. O sea, suponemos que es consciente desde antes de nacer. Después de nacer, pues va madurando y completándose toda la maduración de su sistema nervioso y va interactuando cada vez más, pero sobre todo en algún momento de la edad va adquiriendo el lenguaje. Y al adquirir el lenguaje va a poder pegar muchas de sus emociones al lenguaje y va a poder estructurar muchos recuerdos que después pueda reproducir el lenguaje. Muchas de las cosas que nosotros no nos acordamos, llamémoslo así, de nuestra pequeña infancia es porque no teníamos lenguaje, pero eso no quiere decir que no sintiéramos, que no tuviéramos emociones muy intensas, positivas y negativas, y que eso que pasa en ese momento no pudiera, digamos, influir en lo que nos esté pasando ahora. Sin embargo, también es cierto que se ha planteado que más o menos hacia los 3 años y medio de edad, 4 años, hay como una barrera de la memoria, que es lo que se llama la amnesia infantil, como que es muy difícil para la mayoría de los seres humanos recordar qué le pasó antes de los 4 años, ¿sí? Y pues es una mezcla, hay teorías para eso, ¿sí? De por qué, teorías desde el psicoanálisis, de por qué se establece esa amnesia infantil, teorías desde Oriente. En Oriente también reconocen que los niños a los 3 años y medio, 4 años se les olvida su infancia. Allá consideran que los niños, que el 80% de los niños hasta los 4 años recuerdan sus vidas pasadas, pues en Oriente, pero hay un fenómeno de amnesia ahí que es una mezcla de algo que no entendemos más la falta de lenguaje para poder, digamos, articular todos esas sensaciones corporales, esas emociones que nosotros vivíamos y que pues ya después de eso es más fácil articular, porque cuando tú tienes una imagen la puedes mezclar con los sentimientos y eso con palabras es más fácil grabar eso en diferentes lenguajes y eso perdura más por estar grabado en diferentes lenguajes y además al rememorarlo puedes también reconstruirlo y traerlos al lenguaje y podértelo contar a ti mismo o podértelo contar a los demás. Bueno, pues se me viene como a la cabeza esto que hablan de las regresiones, digamos, a la hora de recordar algún momento. ¿Eso se aloja en el preconsciente o en el subconsciente, en el inconsciente? Bueno, cuando uno tiene dificultades en la vida, crisis en la vida, situaciones difíciles, una de las cosas que uno hace es esconder eso en el inconsciente, volver a que casi que olvidarse de eso, sacarlo de la conciencia, a veces del preconsciente y casi que esconder esas emociones profundamente otra vez en el inconsciente, ¿sí? Que por sí el psicoanálisis ha mostrado que es como se producen todas las enfermedades mentales y todas las enfermedades físicas. En última, el psicoanálisis plantea que es porque hemos escondido emociones dolorosas que tenemos allá escondidas y que no hemos dejado que se expresen completamente, que se desgasten conscientemente. Entonces, pues nosotros podemos, como mecanismo de defensa ante situaciones difíciles, mandar situaciones dolorosas al fondo de nuestra mente, digamos, a esa parte que llamamos inconsciente, sobre todo las emociones negativas, que es un mecanismo de defensa que es bueno a corto plazo, pero que a largo plazo no es bueno, y que el psicoanálisis con lo que buscamos es romper esa barrera de la represión, volverla más permeable, levantarla y volver a dejar que esos contenidos que están allá dolidos salgan, expresen, se complete esa expresión, se desgasten completamente y la persona recupere su salud emocional y física. Pensándolo, digamos, como este tema de, pues ahora que tenemos como está en boom la inteligencia artificial, de lo que es y lo que no es real.
¿Cómo sabe una persona a través, digamos, entendiendo estos tres conceptos, o sea, el del consciente, el preconsciente y el subconsciente? Si ya conocemos estos tres conceptos, ¿cómo entendemos la realidad? Porque pues, si tú me dices, el consciente es como lo fácil de digerir. El preconsciente es como producto de eso, pero está ahí de lado, que no es como el ya, el ahora, como yo ver este cojín, ¿sí? Y el subconsciente, pues son como residuos de todo eso, ¿no? De todas las experiencias del consciente y el preconsciente, ¿sí? Que son como los dos que van como que están más a la mano, ¿sí? Teniendo en cuenta todo eso, la realidad, el concepto de la realidad, ¿cómo viene como a incorporarse con esos tres conceptos? Bueno, más bien desde el ejemplo que tú dabas del celular, el celular tiene una cámara y unos audífonos que podrían semejar a nuestros sentidos, y nuestros ojos y nuestros oídos. Uh-huh. Habría como y vimos que el celular, pues si está prendido, está alerta, está consciente, y que tú le traes fácilmente la información que llamaríamos preconsciente, y que hay una programación que nunca vas a ver, que es el software, que es la programación inconsciente y que hace que eso funcione. Uh-huh. ¿Qué sé que es la realidad real? La realidad real es que tú pongas los ojos del celular y los oídos y lo pongas a ver la realidad y a escucharla y lo haga fielmente, ¿sí? El problema con los seres humanos es que esa barrera que nosotros tenemos de la represión no nos deja ver la realidad. Entonces es como si el celular, digamos, tuviera una cámara que solo puede ver los colores rojos y los verdes, no ve los azules, o no sé, no ve la realidad como es, como si tuviera dañado un lente. Es lo que sucede con la barrera de la represión, que no nos deja ver la realidad como es. Cuanto más represión tenemos, menos vemos la realidad como es, ¿sí? Okay. Y cuanto menos represión tenemos, que es lo que se busca con el psicoanálisis, levantar esa represión, volverla más permeable, nos acercamos a ver la realidad como es. Toda la filosofía y todo eso, todas las corrientes filosóficas han demostrado que llegar a ver la realidad 100% como es no es posible, pero nos podemos acercar a través de esos procesos psicoanalíticos, y podemos, en tu analogía del celular, hacer que ese celular que solo podía ver en dos colores pueda ver ahora en todos los colores, de alguna forma, dando tu ejemplo. La represión distorsiona nuestra realidad. Ese es, digamos, el drama de los seres humanos. Necesitamos la represión para poder vivir en comunidad, para muchas cosas que iremos hablando en estas charlas, pero también nos limita, no nos deja ver la realidad. Entonces, digamos que una persona de una religión que está en conflicto con otra persona de otra religión no pueden entender ni captar cómo siente la otra persona, porque están viendo con un lente distinto. Es un celular que tiene una distorsión, y un lente que distorsiona la realidad de una forma. Los que tienen Android y los que tienen iPhone. De alguna forma, hay unos que tienen además una programación completamente diferente, que podríamos decir diferentes especies animales, pues en realidad son celulares con programaciones diferentes, ¿sí? Que se adaptan buscan también sobrevivir, moverse en este ambiente, pero que tienen una programación completamente diferente. Pero para que el celular vea claro, tiene que tener un lente que esté bien afinado, que no esté distorsionado, que pueda ver todos los colores, escuchar todos los sonidos. Y eso es, digamos, la limitación que tenemos como seres humanos cuando las circunstancias de la vida nos obligan a reprimir más y reprimir más y reprimir más, y nuestra represión se engorda, se vuelve muy gruesa, y reprimimos más. Eso nos ayuda a corto plazo, pero también nos quita visión real de cómo es la realidad, y entonces estamos medio a ciegas. Es como si nuestro campo visual se llenara de escotomas, de manchas que no nos deja ver todo, y en casos graves pues ya no podemos ver casi nada, ¿sí? Sí. Entonces la idea es volver a ver con claridad, volver a escuchar con claridad, volver a poder ver la realidad como es, no distorsionada. Okay. Bueno, me llama mucho la atención, digamos, ahora que estamos colocándolo en terreno de temas que todos como que tratamos, como temas como los conflictos, como tratar de entender al otro, ¿sí? La perspectiva de vida de
de una persona en una situación a otra en la misma situación, pero desde otro lugar, desde otro país, desde otro estilo de vida, en fin. Por lo menos hay muchas personas que utilizamos el término conciencia como desde lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Entonces, pues, este término de conciencia aplicado como desde la moral, ¿cómo se ve ahora, pues, como poniéndolo en los temas de una realidad, pues, ya como mucho más seria, más aterrizada, y, pues, no sé hasta qué punto mezclarlo con la espiritualidad? Pues lo que tú mencionas como conciencia moral, ¿sí? Como esa vocecita que nos dice que lo que hacemos está bien o mal y que las religiones se sostienen en eso y refuerzan, digamos, esa vocecita para tratar de inducirnos a poder hacer las cosas bien y poder vivir más en comunidad. Realmente el psicoanálisis también desde sus comienzos trató de entender eso. Y Freud logró, digamos, en su segundo modelo del funcionamiento mental, dividir, digamos, nuestra mente en tres instancias: el ello, el yo y el superyo. ¿Sí? El ello serían esos instintos escondidos allá en el inconsciente, el yo sería esa parte consciente con la que nos movemos y que media entre ese ello, y el superyo, que sería lo que tú llamas la conciencia moral, ese policía, ese juez interno que está ahí detrás de nosotros. Al ubicar con todo lo que hemos hablado, digamos, dónde puso Freud ese superyo, se ve que el superyo está tanto en lo consciente como en lo preconsciente, y la gran parte del superyo está en el inconsciente, está pegado a la biología, es una programación como la que nacemos. Es como si el celular tuviera además unos programas que dicen cuál es el funcionamiento adecuado y cuál es el funcionamiento inadecuado, ¿sí? Que si usted se pone a utilizar la aplicación mal, el celular se lo prohíbe, sí, o se lo limita. Pirata. Alguna aplicación pirata que puede dañar el celular y puede terminarlo así. Okay. Entonces, el superyo, la conciencia moral, que es lo que trata de guiarnos para que sobrevivamos mejor y nos reproduzcamos mejor, es algo que tiene un componente biológico profundo. Toda la naturaleza, todos los seres vivos, todos tienen una programación moral. De por sí que el salirse de esa programación moral, ahora lo entendemos en el psicoanálisis como la causa de las enfermedades físicas y psíquicas, pero no con la moralidad que conocemos nosotros, sino con una moralidad propia de la naturaleza, que favorece que la vida prospere, sino no es en términos buenos o malos como lo entendemos en nuestra cultura, porque cada cultura, lo bueno y lo malo es completamente distinto. Lo que en esta cultura es bueno puede ser completamente prohibido en otra cultura. Por ejemplo, en la India no comen carne, eso es terrible para ellos, mientras que aquí hay gente que come carne todos los días. Sí. ¿Sí? Entonces lo bueno y lo malo es relativo para las culturas, pero también dentro de la naturaleza hay cosas que son universalmente buenas o malas. A veces la cultura, porque uno aprende la cultura, donde tú naciste te enseñan además qué es lo bueno y qué es lo malo, te lo enseñan tus padres, tú por imitación adquieres muchas formas de actuar que sin que nadie te diga, tú implícitamente sientes qué es lo bueno y qué es lo malo, y todos nuestros maestros y la religión también van moldeando qué es lo bueno y lo malo dentro del aporte cultural en la conciencia y que va quedando en el preconsciente, pero eso se une a lo que traemos, digamos, de qué es lo bueno y qué es lo malo para la naturaleza. A veces hay culturas donde lo que viene naturalmente y lo que está culturalmente están en conflicto, mientras que hay otras culturas donde esas dos componentes de nuestro juez moral interno fluyen más, ¿sí? Entonces hay culturas que son más castigadoras, que nos hacen sufrir más, y hay otras culturas que son más relajadas, son menos castigadoras, llamémoslo así, pero ese es el juez moral que está tanto consciente, preconsciente, inconsciente, que tiene una parte muy pegada a lo inconsciente, que digamos que los perros todos tienen una moralidad similar, los homínidos todos tenemos una moralidad similar, los seres humanos, porque es lo que más nos conviene para nuestra supervivencia y nuestra reproducción, y eso se conjuga y a veces entra en conflicto con lo que aprendemos, con esa programación que tú le das, el buen uso o el mal uso que tú le das a ese celular en el ejemplo que me colocabas, sí. Eso refiriéndonos a la conciencia. Okay. Pero de eso te resalto dentro de los cursos que nosotros enseñamos, porque todos estos conceptos los enseñamos en nuestro curso de psicoanálisis general, de formación de psicoanálisis general, pero también tenemos otro curso
que es el de psicoanálisis psicosomático, donde explicamos las enfermedades, cómo se pueden tratar con psicoanálisis. Y vemos y ahí explicamos muy bien por qué de alguna forma toda enfermedad física y toda enfermedad psíquica es una salirse de la moral con la que venimos programados, de la moral biológica, facilitado o dificultado por la moral cultural que además aprendemos, ¿sí? Entonces, pues, eso es lo que te puedo decir de la conciencia moral de juez, que en últimas lo vemos como un enemigo, ¿sí? Hay la caricatura del diablito, que es el ello, y el santico, que es la conciencia moral, y el pobre yo ahí mirando, mediando entre ambos, a ver cómo se va a comportar. Pero digamos que necesitamos los instintos, ¿sí? Que sería el diablito, el ello, necesitamos controlar esos instintos, necesitamos de alguna forma ponerle límites y que el yo pueda tener una vida lo más adecuada a la realidad y lo más en paz con tanto el diablito como con el santico que nos están influenciando, porque todo es para la vida, digamos, para ayudarnos a vivir como especie. Ok, sí, uno imaginándose ahí el bichito con los dientes y el otro con las alitas y la aureola. Okay. Tú me mencionabas algo también espiritual, quería agregarte algo de eso. Lo que nosotros aquí pensamos en Occidente es muy distinto a lo que piensan en Oriente, ¿sí? Okay. Por ejemplo, en Oriente, en las ciencias yógicas de la India, tienen un concepto completamente distinto de la mente, del cuerpo y de lo que llaman conciencia, ¿sí? Para ellos, la conciencia, digamos, es una analogía similar a lo que sería para el Occidente algo así como el alma, ¿sí? Okay. Para ellos, uno tiene cuerpo, tiene mente, ¿sí? Pero que viene con una programación, que son unos instintos de supervivencia y de reproducción, pero que son completamente alejados o distintos a lo que correspondería a la conciencia. Entonces podríamos dar un ejemplo, digamos que ese cuerpo y esa mente serían como el caballo, ¿sí? Serían un conjunto de impulsos para sobrevivir y para reproducirse, y esa conciencia sería como el jinete, ¿sí? Para ellos toda su cultura, toda su religiosidad está en tratar de despertar ese jinete, porque ellos consideran que cuando uno funciona solo por instintos de supervivencia y de reproducción, es como si el caballo estuviera despierto, funcionando en piloto automático y llevando al jinete dormido. Y que el desarrollo espiritual sería despertar a ese jinete y que tome real control de ese caballo y lo lleve a donde el jinete quiere, no a donde la compulsividad del caballo quiere, ¿sí? Okay. Entonces, digamos, es otra explicación distintísima de la conciencia. De por sí que la conciencia es uno de los temas más álgidos de las neurociencias actualmente en Occidente, porque en Occidente la conciencia, el que estemos despiertos, no tiene ninguna explicación. No hay ningún descubrimiento científico que en Occidente nos diga por qué estamos despiertos, por qué yo te veo, por qué te escucho, qué es lo que pasa. La teoría que hay es que el cerebro tiene unas reacciones químicas y unas reacciones eléctricas, y que según la teoría de la complejidad hay un derivado, ¿sí? Un producto derivado de esa complejidad que sería la conciencia. Okay. Pero eso, digamos, todavía ninguna explicación ha logrado reproducirlo, explicarlo. Y paradójicamente, la física, sobre todo los avances últimos de la física cuántica, están acercándose más a Oriente, porque ellos están descubriendo en sus investigaciones que las micropartículas y que toda la materia pareciera que tuviera algo de conciencia, ¿sí? Entonces, se acercan a Oriente, porque en Oriente, ¿quién dicen? Solo hay una conciencia, que es la conciencia universal, llamémoslo así, el alma universal, el alma cósmica, de la cual cada uno de nosotros tiene un pedacito, pero no solo cada uno de nosotros seres humanos, cada uno de los animales, cada una de las plantas, cada una de las piedras, cada uno de los átomos tiene un pedacito de esa conciencia universal. Y los cuerpos que tenemos serían como un vestido con una programación específica de supervivencia y de reproducción, que es muy distinto que si tú eres un hombre occidental, joven, pues tienes una programación distinta a la que tendría una mujer, a una mujer de cualquier cultura, y que además culturalmente tu programación añadida es muy distinta a la que tendría una mujer, por ejemplo, árabe, con una
un crecimiento musulmán. Entonces, es otro concepto de la conciencia, pero la conciencia, el por qué estamos despiertos y todo, realmente en Oriente, en la ciencia yógica, sí tiene una explicación. Para ellos es solo un pedacito del alma y el cuerpo sería como ese rayo que se sintoniza a unas frecuencias y a veces puede, digamos, tener más, escuchar más, sintonizarse más con esa conciencia universal, o a veces es un radio casi que apagado, que no funciona conectado completamente con esa conciencia universal de la que todos tendríamos un pedacito. Entonces, como es la conciencia, no es solo el inconsciente, el preconsciente, el consciente que describió Freud, no es solo la barrera, la represión, no es solo esa estructura de la conciencia moral, el superyo, sino que también es un concepto que está siendo trabajado por las neurociencias, por la física y que también tiene unas explicaciones, digamos, religiosas. O sea, es un tema sobre el que todavía estamos trabajando, sobre el que tenemos que seguir explorando y seguir aprendiendo y seguir trabajando con lo que tenemos. Y bueno, todos estos temas, específicamente esto que te mencioné de las teorías del yoga, también lo estamos mostrando en un curso que vamos a lanzar próximamente, que es de la integración de toda la teoría psicoanalítica con la teoría de Oriente, sobre todo con las ciencias yógicas, y con el budismo y el taoísmo, que tienen unas explicaciones muy similares al funcionamiento psíquico, con la diferencia de que los descubrimientos de Freud de hace 150 años, ellos tienen esos conocimientos desde hace miles de años. Bueno, no, pues la verdad me quedo con una grata imagen de todo lo que usted está presentando en estos cursos. Pues yo creo que estaré viendo cómo entrar a tomar uno de ellos, porque pues me quedo con muchas ganas de saber mucho más. Y pues ya hablando justamente de lo que veníamos, que es de la conciencia, pues bueno, pues voy a tomar apunte pues de que no solamente hay que quedarse con la perspectiva que uno tiene de sus experiencias, sino pues tratar de justamente crecer y pues conocer pues otras culturas, pues como para enriquecer todo ese conocimiento, ¿no? Entonces pues sí, le agradezco que me haya ofrecido pues este tiempo y haberme compartido como toda esta información. Pues muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Recuerden que tenemos un instituto de psicoanálisis de Freud donde difundimos todo esto, donde enseñamos psicoanálisis general, psicoanálisis psicosomático, donde recientemente publicamos un curso de psicoanálisis y cáncer y donde próximamente vamos a publicar un curso de integración del psicoanálisis con todas estas visiones orientales. Entonces, gracias amigos y amigas por estar con nosotros hoy y los espero en la próxima ocasión.